En este video analizaremos la película La Guerra de los Rose. Primeramente, el conflicto tiene unas características que nombraré. Primero, es impreciso, ya que existen muchos factores, ya sea la personalidad y los sentimientos de Bárbara y Oliver, su pasado, su percepción del presente y lo que quieren para el futuro. Es inestable también, ya que el conflicto va escalando. Nace desde que a Bárbara no le gusta cómo es Oliver con los del trabajo, pero escala a otras cosas que a ella no le gustan de él y que a él no le gustan de ella. Es complejo, ya que todos tenemos una personalidad, un pasado, y los intereses de Bárbara y de Oliver van cambiando en lugar de ir creciendo juntos. Y también tenemos que es dinámico, ya que al inicio las acciones de los involucrados son simplemente cosas y se ignoran y al final terminan destruyéndose o tratando de destruir al otro. Los elementos de este conflicto, primeramente tenemos las partes, que son Oliver y Bárbara. Luego tenemos el proceso del conflicto. El problema es que los intereses de la pareja comienzan a ser muy diferentes y la comunicación entre ellos dos es escasa, por lo que la relación con el paso del tiempo, por la falta de comunicación, se va deteriorando y ambos crecen de manera distinta, sin construir nada juntos. Luego tenemos los problemas. El problema empieza cuando Oliver cambia solo para agradar a sus jefes en el trabajo. Luego vemos que Bárbara ya no se siente satisfecha con solo cuidar la casa y a sus hijos. Tiene un problema de no sentirse apreciada, lo que termina en el divorcio. Ahora hablemos un poco sobre los elementos de la dinámica conflictiva. Tenemos las partes, el proceso de conflicto y los problemas que ya habíamos mencionado en el punto anterior, pero ahora se agregan las posiciones de las partes. Bárbara le reclama a Oliver cómo ella no pudo hacer otra cosa con su vida y se siente frustrada por ello porque se tuvo que dedicar a la casa y a sus hijos. Y él, al ver que todo estuvo normal, no nota nada de malo, él piensa que todo está bien. Entonces empiezan los reclamos a la hora de divorciarse por la casa, que este es el mapa, ya que es el objeto por el cual se están peleando. El interés de Bárbara es tener la casa, ya que siempre dedicó toda su vida a ella. Y el interés de Oliver, honestamente, es simplemente ejercer su poder y de alguna manera como fregar a Bárbara para que ésta no tenga la casa. Los valores y principios de ambos son bien diferentes. Oliver tiene esta necesidad de probar que fue exitoso porque siempre fue inteligente pero nunca tuvo dinero, entonces de probar su éxito, y Bárbara está completamente desenamorada de Oliver y solo tiene la necesidad de probar que puede estar ella sola, simplemente pide la casa. Quiere ella demostrar que es autosuficiente. Los ingredientes de este conflicto, primeramente vamos a analizar los intereses. El interés de Oliver es su trabajo y el encajar en la alta sociedad. El interés de Bárbara al inicio de la película es su marido, casa e hijos, pero conforme va pasando el tiempo, esto cambia y ahora ella lo que quiere es tener su negocio propio. Las necesidades. Oliver tiene una necesidad muy fuerte de afiliación, con personas de clase alta y una necesidad de logro, de saber que es el mejor y de que siempre va por más. La necesidad de Bárbara al inicio era de afiliación con su marido, con sus hijos y su casa. Después cambia y es una necesidad de poder y de demostrar que ella puede lograr lo mismo que su marido. Luego tenemos la diversidad de diferencias, por lo que podemos ver que ambos son muy diferentes y hay percepciones diferentes. Para Oliver, su percepción es que mientras tenga la casota, los hijos, el mejor trabajo, todo está bien.
Pero el problema es que Bárbara no lo veía así. Para ella, la casa, los hijos, el trabajo del marido ya no era suficiente. Por lo que hay una guerra entre ellos de poder, de demostrar quién es mejor que el otro y al final demostrar quién se puede quedar con la casa y quién puede hacerle más daño al otro. En cuanto a sus valores y principios, no existen, ya que lo máximo para ellos es demostrarle al otro que puede uno más que él y y hacerle daño, por lo que las emociones se van deteriorando, al final termina con ira. Los niveles del conflicto. Primeramente, este conflicto comienza como algo intrapersonal, ya que Bárbara se frustra y llega un momento en que se cuestiona cómo 18 años solo vivió para alguien más y no tanto para ella, por lo que se siente materialista y no tiene propósito ni sentido su vida. El conflicto se convierte en interpersonal, o sea, Bárbara contra Oliver, ya que ella siente que su marido no la pela ni pela sus cosas y en cambio él siente que todo está bien. Entonces, por la falta de comunicación cuando llegan al divorcio, yo creo que esto se convierte en un conflicto grupal, porque también afecta a sus hijos. Ahora tenemos la escalada del conflicto. Primero el conflicto nace cuando Oliver empieza a cambiar para poder pertenecer con los de su trabajo. Escala aún más cuando Oliver, sumergido en su trabajo, su esposa tiene una crisis de identidad y se siente sin propósito y sin sentido. Sigue escalando cuando Bárbara se siente ignorada por su esposo y él piensa que todo está bien. Bárbara llega a un punto en el que se sentiría feliz y libre si Oliver no estuviera, por lo que llegan al divorcio, comienzan a pelearse por la casa y es ahí donde escala la violencia brutalmente y los lleva a los dos a perder la vida. Las razones del conflicto, primeramente tenemos la competencia de quién es mejor, de quién puede lastimar más al otro y de quién se puede quedar con la casa, por lo que podemos observar sus diferentes percepciones. Mientras Oliver pensaba que todo estaba genial porque él era el que proveía a su casa, Bárbara se sentía sola y sin atención. También tenemos la falta de comunicación, que en lugar de ella decir algo o él preguntar, nadie dice nada, por lo que el conflicto sigue haciéndose más grande y, y escala al momento en que solo se pelean por la casa, que la terminan destruyendo por destruirse el uno al otro. Ahora analicemos las tensiones. Tenemos la tensión básica, que es que Bárbara necesita recuperar el sentido o propósito de su vida. Y también tenemos la tensión entre individuos, entre Bárbara y Oliver, cuando se divorcian y terminan enfrascándose en destruir y fregar al otro. Ahora, este conflicto creo que abarca muchos de los tipos de conflictos. Primero tenemos el matrimonial entre Bárbara y Oliver, obviamente, uno de identidad de Bárbara que se siente sin sentido, el de intereses que cada quien quiere la casa por un interés diferente, la agresión es un conflicto agresivo, es un conflicto con falta de comunicación. Además de que es un conflicto sentimental porque literalmente pasan del amor al odio. Las partes o los sujetos en este conflicto son primeramente Oliver y Bárbara, luego tenemos al abogado de Oliver, que es Gavin, el que narra la historia, tenemos a Susan, la empleada doméstica, los hijos de Bárbara y de Oliver, así como los compañeros de trabajo de Oliver. Las formas de enfrentar o abordar este conflicto, yo creo que lo mejor hubiera sido una mediación o una negociación, como mencionó varias veces el abogado de Oliver, pero en cambio las partes deciden confrontar al uno al otro con extrema violencia física y verbal, lo que los lleva a la muerte. Y bueno, las técnicas utilizadas por ambas partes es la extrema violencia, la ira, las faltas de respeto el uno al otro, la falta de comunicación durante la gran mayoría de la película y amenazas, por lo que con la violencia terminan destruyendo la casa.
Oliver tiene una personalidad con una necesidad súper fuerte de poder y de logro. Cambia, es de autosupervisión alta, cambia dependiendo de con quién está. En cambio, Bárbara es un poco más genuina, pero también desarrolla una necesidad de logro y de poder, así como es competitiva tipo A y hace lo que sea para obtener lo que ella quiere. Y bueno, llegamos a las percepciones de las partes, que para mí es como lo más interesante de toda la película, que Oliver percibía que todo estaba bien porque vivía en una casa grande, porque tenía dinero, porque tenía un muy buen trabajo y en cambio, y por eso no pregunta ni dice nada, y en cambio Bárbara siente que su esposo la hace de menos y por eso no hablan y al momento de presentarse el conflicto ambos lo ven como algo negativo. De ahí toda la violencia que se desencadena. Y bueno, tenemos las emociones y sentimientos de las partes. Ambas partes cuando se conocen se enamoran y por un muy buen rato son felices. Luego hay algunas sorpresas, cosas que no le gustan al uno del otro. El sentimiento se convierte en irritabilidad e indiferencia y termina siendo odio e ira. La comunicación, que al inicio de la película era muy buena, se va deteriorando y llega un punto en que desaparece, ya no se hablan ni se dicen nada, ni él pregunta ni ella dice, nada se comunican, es decir, se pierde por completo. Y bueno, la conclusión y la solución a mi manera de ver las cosas es que primero debieron de haber intentado hablar. Creo que primero debieron de haber ido a algún tipo de terapia o sentarse a hablar, porque en ningún momento creo que hayan hablado por qué uno no quería estar con el otro o en qué momento se dejaron de querer. Creo que eso era súper importante. Simplemente dejaron de hablar y se divorciaron y se empezaron a dar con todo y se pelearon, por lo que creo que la comunicación hubiera sido muy importante. En todo caso que se hubieran querido seguir divorciando, yo creo que lo mejor hubiera sido una mediación o una negociación, ya que por eso creo que ellos tuvieron un proceso tan difícil, porque nadie se dio, nadie preguntó para qué el otro quería la casa, nadie se puso y vio la perspectiva del otro, entonces creo que faltó mucha comunicación.